Las misteriosas estructuras de una isla italiana abandonada revelan un pasado oscuro. Los visitantes de la isla afirman que oyen personas que gritan y lloran. Una isla remota alberga un árbol extraño y muy particular. Cuando se raja el árbol, emana una resina de color carmesí intenso. Una isla japonesa abandonada nos ofrece una visión de los antecedentes de sus construcciones. Guarda un parecido asombroso con un barco de guerra. Aisladas y con recursos escasos, las islas son mundos en sí mismos. Animales extraños, dioses antiguos y ruinas inquietantes. Descubrimientos encierran estas misteriosas islas de la Tierra. Venecia es la ciudad flotante. Está formada por 118 islas de la costa del norte de Italia y atrae a... Venecia es la ciudad flotante. Está formada por 118 islas de la costa del norte de Italia y atrae a 30 millones de turistas al año que desean contemplar sus obras maestras arquitectónicas. Venecia está impregnada de historia y de cultura. Los turistas acuden en masa a lugares famosos como el Gran Canal, la Plaza de San Marcos y el Palacio Ducal. Pero hay muchos lugares menos conocidos en las numerosas islas más pequeñas de la laguna veneciana. La laguna veneciana es una bahía situada entre Venecia y el Lido, una de las islas barrera de la laguna. La mayoría de estas islas de las costas venecianas poseen asentamientos centenarios de arte y arquitectura monumentales. Hay una isla de la laguna que destaca, y no precisamente por su belleza inmaculada, sino por todo lo contrario. Dicha isla es Poveglia. Con apenas 7 hectáreas, Poveglia es famosa por estar totalmente deshabitada. Es extraño, la verdad. Poveglia está a solo 450 metros del Lido y a unos 5 kilómetros al sur de Venecia, pero aún así está desierta y desolada. En 2018, el gobierno italiano prohibió viajar a la isla por motivos de seguridad. La pregunta es, ¿por qué? 2 exploradores curiosos parten en un bote de remos. Una de las primeras cosas que se ven a distancia es lo que parece ser una torre alta, rodeada por un conjunto de edificios antiguos. Al ir acercándose a la isla, también les intriga una formación de piedra plana y geométrica. Una isla diminuta en sí misma. A medida que se acerca, observan el estado ruinoso de diversos edificios de piedra cercanos a la costa. ¿Qué son estos edificios? ¿Y cuánto tiempo llevan abandonados? Los 2 exploradores desembarcan para investigar la isla. Lo primero que percibes al entrar en Poveglia es que el grupo principal de edificios está completamente descuidado, porque los arbustos y los árboles crecen a su alrededor. Te hace preguntarte, ¿por qué estos edificios se han abandonado si hay comunidades que prosperan en las otras islas diminutas de la laguna? Se descubre un indicio escalofriante cerca de las ruinas de un edificio, que está un poco separado del resto. Encuentran una lápida aislada, con una inscripción en latín y una fecha escrita en números romanos, el 1793. Es muy extraño. Los registros históricos revelan una conexión oscura entre Poveglia y una de las pandemias más devastadoras que jamás haya afligido a la especie humana: la peste negra o peste bubónica. En 1793 se descubrió que un barco atracado en Poveglia tenía viajeros infectados de peste, así que todos los pasajeros fueron puestos en cuarentena en la isla. Por aquel entonces, la peste negra llevaba asolando Europa casi 450 años. La peste negra se originó en Asia a mediados del siglo XIV y solo es superada por la viruela en número de víctimas.
La peste bubónica provocó aproximadamente 75 millones de muertes en todo el mundo. El monte Vesubio entró en erupción, arrojando cenizas, piedra-pómez y gases tóxicos a más de 32 kilómetros en la atmósfera. Al día siguiente, la nube de gas y ceniza colapsó y se deslizó por las laderas del volcán. La oleada de 500 grados Celsius cubrió a Herculano en menos de 5 minutos y arrancó la carne de los huesos de las personas. Los que quedaron en las... Que tiene 8 lados. Es un octógono perfecto. Una forma que históricamente se utilizaba para las fortalezas y los castillos durante toda la Edad Media en Europa. Durante siglos, la República de Venecia había sido el puerto comercial dominante de Europa debido a su orientación en las principales rutas marítimas. Pero eso también conllevó que Venecia fuera el objetivo principal de los invasores. En 1379, Génova atacó a Venecia en la Guerra de Chioggia. Los cientos de personas que vivían en Poveglia se vieron obligadas a evacuar. La República de Venecia se vio obligada a construir un sistema defensivo más imponente en la laguna para proteger a la ciudad. La primera de estas fortalezas se construyó en Poveglia y estaba completamente tripulada por artilleros con armas de fuego pesadas. Pero en 1793, cuando se erigió la lápida, a pesar de que el lazareto o estación de cuarentena de Poveglia estaba en funcionamiento, las arduas guerras ya habían terminado hace tiempo. Es evidente que el fuerte no es de la época de los lazaretos, pero cerca de la lápida también hay una impresionante torre de piedra que es visible desde mar adentro. Es el doble de alta que cualquier edificio de la isla, así que debía de ofrecer una visión clara de los barcos que se aproximaban. ¿Es posible que la torre haya desempeñado una función de vigilancia en la estación de cuarentena de Poveglia en una fecha cercana a 1793? Cuando examinas la arquitectura de la torre, ves los arcos y el particular tejado cónico. Parece el campanario de una iglesia. Los registros de archivo confirman que en las ruinas y la propia torre proceden de la iglesia de San Vitale, que se remonta al siglo XII. Pero la congregación de la isla disminuyó drásticamente después de la guerra de Chioggia y la iglesia cayó en un estado de abandono. La iglesia fue finalmente destruida por Napoleón en 1806 como parte de su plan de eliminación de las instituciones católicas. Convirtió el campanario en un faro y por eso la campana desapareció hace tiempo. Aunque no están directamente relacionadas con la estación de cuarentena, las ruinas de la iglesia y su campanario ayudan a explicar la ubicación y el significado de la lápida de 1793. La inscripción completa en latín de la única lápida pone: no cavar. Aquí descansan los fallecidos por contagio. 1793. Se trata de una fosa común. Esta lápida señala el lugar donde, en aquel año, se enterraron a las víctimas de la peste del primer barco en cuarentena. Poveglia continuó siendo una estación de cuarentena de la peste durante aproximadamente 20 años más, repitiendo sus métodos de tratar a los enfermos y de enterrar a los muertos cuando se descubrían barcos infectados. Pero la historia de siglos de peste de la isla no justificaría su abandono en la actualidad. Los rumores dicen que se quemaron tantos cadáveres en Poveglia que la mitad de la tierra de la isla está compuesta de cenizas humanas. La estimación oficial de los fallecidos enterrados en Poveglia a partir de 1793 es de solo 30 personas, pero las leyendas locales afirman que 160.000 víctimas de la peste fueron enviadas a lo que se conoció como la isla sin retorno. Otros afirman que Poveglia también era una fosa común para los muertos de Venecia y que las embarcaciones transportaban a Poveglia los cadáveres infectados por la peste. Los cadáveres eran incinerados para prevenir la propagación de la enfermedad o eran arrojados a las tumbas de la isla. Son esta clase de leyendas las que han inspirado a algunos habitantes a llamar a Poveglia la isla de los fantasmas. Los isleños dicen que oyen cómo las atormentadas almas de los muertos lloran y gritan. Las fotografías y vídeos tomados por los visitantes de la isla antes de su cierre en 2018 muestran algunos artefactos de una época posterior a los inicios del siglo XIX.
En el edificio principal hay camas con colchones descompuestos, restos de utensilios de cocinas industriales y maquinaria e instrumentos espantosos. ¿Qué sucedía aquí? ¿Quién vivió en este edificio después de la estación de cuarentena de principios del siglo XIX? Los archivos de Poveglia muestran que en 1922 se inauguró en los edificios de piedra existentes un sanatorio centrado en el cuidado de ancianos. Pero existe otra alternativa más oscura de lo que realmente ocurrió. En el exterior de otro edificio, a solo unos pasos del hospital principal, hay un pabellón más pequeño con un letrero revelador casi cubierto por la maleza. Pone Reparto Psiquiatría, que en nuestro idioma significa Departamento de Psiquiatría. La tradición local explica que en la isla había un lugar en el que se alojaban los enfermos Cubierto por la maleza. Pone Reparto Psiquiatría, que en nuestro idioma significa Departamento de Psiquiatría. La tradición local explica que en la isla había un lugar en el que se alojaban los enfermos Cubierto por la maleza. Pone Reparto Psiquiatría, que en nuestro idioma significa ¿Aquí pasaban el tiempo los templarios? ¿En este lugar? No. Esto no es templario. Estamos... control del gobierno italiano. Los numerosos intentos de vender la isla o rehabilitarla han fracasado. Ya sea por las almas atormentadas de las fosas comunes de Poveglia o por las víctimas del doctor que clamaban misericordia, Poveglia aún se conoce por muchos como la isla más embrujada del mundo. A pesar de dejar atrás la isla y sus ruinas abandonadas, su trágico legado perdura. Los isleños avisan que aún se pueden encontrar huesos calcinados de las víctimas de la peste en las orillas rocosas de Poveglia. La isla de los fantasmas sigue abandonada, a la espera de los siguientes visitantes que se atrevan a desafiar sus costas. Las islas de la línea de Wallace forman un archipiélago en la parte oriental de Indonesia, que es un mundo en sí mismo, totalmente separado de las plataformas continentales de Asia y Australia. Hace millones de años los continentes del mundo estaban conectados en su mayor parte, pero con el tiempo y el movimiento de sus placas tectónicas se han separado unos de otros y han formado las islas y los continentes que reconocemos hoy en día. Las islas de la línea Wallace son fascinantes porque nunca han estado conectadas a los continentes cercanos de Australia y Asia. Eso hace muy difícil que los animales lleguen desde esos continentes a las islas Wallace. La fauna que ha evolucionado aquí, en la línea de Wallace, es muy particular. Esto resulta muy evidente en lugares como la isla de Flores, donde el dragón de Komodo vive desde hace... En su punto más alto se alza la Poko Mandasagu, una cúpula de lava que se eleva 2.500 metros sobre la isla. Y cerca se encuentra el volcán Kelimutu, famoso por sus lagunas volcánicas. La región de Kelimutu es la tierra tradicional de sus habitantes, los Lío. Un antropólogo que estudiaba esta región recopiló de ellos algunos testimonios reveladores. En la densa selva montañosa a menudo divisaban lo que denominaban el Laihoa. Laihoa básicamente significa hombre mono. Los Lío lo describieron como un individuo bajito, caminaba erguido y estaba cubierto de pelo. El antropólogo registra diversos supuestos avistamientos. Aprende que para los Lío, el Laihoa es parte del entorno, que se encuentra vivo y vive en las montañas. Las leyendas o mitos de criaturas misteriosas o de hombres mono que viven entre nosotros no son solo cosas de los Lío. La leyenda de Pie Grande está bien documentada y se le ha avistado innumerables veces en los bosques de Norteamérica, aunque nunca se han encontrado pruebas concluyentes.
En el año 2003, un grupo de paleoarqueólogos que excavaban la cueva de Liambua en la isla de Flores desenterraron lo que ellos creían que era el cráneo de un niño pequeño. Como la cueva de Liambua es famosa por contener restos humanos de hasta 10.000 años de antigüedad, no sería sorprendente encontrar aquí el cráneo de un niño pequeño. Pero si lo observas de cerca, puedes apreciar que los dientes en realidad son todos permanentes. Eso significa que se trata del cráneo de un adulto. A medida que los paleoarqueólogos siguen excavando, recuperan gran parte de su esqueleto. El esqueleto corresponde a una mujer adulta de unos 30 años. Debía de medir 1 metro aproximadamente y pesar entre 25 y 30 kilos. Tenía un tamaño muy similar al de un hobbit, una de esas criaturas de ficción que son diminutas y tienen los pies grandes y peludos. Es un esqueleto que nunca se había registrado previamente. Es desconocido para la ciencia. ¿Podría tratarse del Laihoa, el hombre mono que describían los Liu? Posteriormente, los arqueólogos regresan a la cueva de Liambua y descubren herramientas de piedra a lo largo de diferentes capas que se remontan a entre 190.000 y 50.000 años. Eso permite situar al Hobbit en un marco temporal similar. Las herramientas se encontraron cerca de los restos de un estégodon, una especie de elefante ya extinguida que recorría las amplias zonas del sudeste asiático hace unos 50.000 años. Así que esta especie más pequeña también era capaz de fabricar herramientas y cazar a estos animales. Eso significa que a pesar del reducido tamaño de su cerebro, no eran en absoluto poco inteligentes. Se cree que uno de nuestros antiguos antepasados humanos llegó al archipiélago indonesio. En la cercana isla de Java, han aparecido restos de Homo erectus en varios yacimientos, lo que señala que esta primitiva especie humana vivió sin lugar a dudas muy cerca de la isla de Flores. El Homo erectus apareció en África hace casi 2 millones de años y fue el primero en tener proporciones corporales similares a las del Homo sapiens, es decir, de nosotros, los humanos modernos. ¿Sería posible que esta especie humana más pequeña descendiera del Homo erectus? Aquí en Java se descubrieron herramientas de piedra de hace 750.000 años. Por entonces se teorizó que dichas herramientas habían sido fabricadas por el Homo erectus. Esto puede significar dos cosas. O esos pequeños humanos llegaron aquí por su cuenta, o bien evolucionaron a partir de la población de Homo erectus, que ya vivía en la isla de Flores. Al margen de las diferencias obvias en el tamaño de su cuerpo, el cráneo del Hobbit es muy diferente al del Homo erectus. El cerebro del Hobbit encontrado en la cueva medía 400 centímetros cúbicos, que equivale aproximadamente al tamaño del de un chimpancé. En cambio, el cerebro del Homo erectus era más del doble de grande y medía unos 1000 centímetros cúbicos. Si esta especie más pequeña hubiera evolucionado a partir del Homo erectus, significaría que se hizo progresivamente más pequeña. Pero esto requeriría unas reversiones evolutivas enormes, tanto en el tamaño del cuerpo como del cerebro, lo cual contradice los patrones evolutivos normales. Hay una posible teoría de cómo esto podría haber sucedido. Como esto es una isla, el Homo erectus podría haberse vuelto más pequeño con el tiempo a través de un proceso conocido como enanismo insular. El enanismo insular es un ejemplo del efecto isla, un fenómeno relacionado específicamente con las islas. Según dicho fenómeno, cuando los recursos escasean y el espacio es limitado, los animales grandes se encogen y los pequeños crecen. Hemos presenciado este fenómeno con otros mamíferos, como con los hipopótamos de Chipre, que se redujeron al tamaño de leones marinos. Es probable que el Homo erectus llegara a la isla de Flores y, en el transcurso de miles de años, encogiera hasta ser tan pequeño como los restos encontrados en la cueva de Liambua. Pero si esta especie humana más pequeña realmente descendía del Homo erectus y solo se encogió con el tiempo, deberían existir ciertas similitudes fundamentales en los esqueletos de estos y los del Homo erectus. Los pies de la especie humana más pequeña encontrada en la isla de Flores son exactamente como los que uno se imagina que tendrían los hobbits de la ficción, como Frodo Bolsón.
En comparación con el resto de su tamaño, son muy grandes, ya que tienen el 75% de la longitud del fémur, mientras que en nuestro caso es del 55%. Podemos comparar estos pies más pequeños con las huellas del Homo erectus. Dichas huellas se encuentran preservadas en el suelo de Kenia. Estos pies relativamente grandes no coinciden con las huellas que podemos ver aquí. Las huellas del Homo erectus son casi indistinguibles de las nuestras, mientras que estos pies ni se parecen. El Homo erectus es una de las primeras iteraciones de lo que finalmente evolucionó hasta convertirse en los humanos modernos. En la escala temporal evolutiva, el Homo erectus apareció hace muy poco, mientras que otras especies humanas más antiguas desempeñaron un papel en nuestro desarrollo. Los huesos de la muñeca de esta especie más pequeña son muy diferentes. Carecen de ciertos rasgos distintivos que han evolucionado con los humanos a lo largo de cientos de miles de años. Por ejemplo, un hueso de nuestras muñecas denominado hueso trapezoidal tiene una forma totalmente distinta a la de los especímenes de la isla de Flores. Sus muñecas parecen realmente las de los chimpancés, pero además se asemejan a las del Homo habilis, una especie de homínido mucho más antigua que el Homo erectus. El Homo habilis es uno de nuestros antepasados humanos más antiguos y habitó en las grandes zonas del África subsahariana hace entre 2,5 millones y 1,4 millones de años. Es probable que esta versión de los humanos primitivos emprendiera de algún modo el viaje hacia el este, desde África, y con el tiempo evolucionara hasta convertirse en el Hobbit. Pero es imposible saberlo con seguridad. Necesitamos más pruebas en forma de huesos para poder demostrarlo. Entonces, ¿cómo llegaron a la isla de Flores si esta siempre ha sido una isla? ¿Cómo consiguieron cruzar el mar? Siempre hemos dado por sentado que estos humanos primitivos no construyeron barcos, pero ¿y si estuviéramos equivocados? ¿Y si construyeron una embarcación que pudiera llevarlos o quizá se subieron a un trozo de escombro que flotaba sobre el agua? Realmente no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que fue una de las últimas especies humanas primitivas en extinguirse, y que empezó a extinguirse aproximadamente al mismo tiempo que el Homo sapiens llegó a la isla de Flores, hace 50.000 años. Hasta que aparezcan nuevas pruebas, el Hobbit de la isla de Flores continuará siendo un misterio. De entre las 4 islas principales de Japón, Kyushu es la que está más al sur y la tercera más grande. Al oeste, en el mar de la China Oriental, se extienden una serie de pequeñas islas, una en particular con un curioso perfil, la isla de Hashima. El extremo sur de la isla de Hashima es amplio y llano, pero a medida que se avanza hacia el norte, se eleva gradualmente. Su centro está plagado de edificios rectangulares enormes, los cuales dan paso a edificios más bajos y chatos, antes de que la isla se estreche en forma de punta en el extremo norte. Se parece mucho a la proa de un barco. Los edificios se construyen de forma caótica, unos encima de otros. No parece que sigan ningún método ordenado. Además, hay un amasijo de torres de hormigón y lo que parece ser un equipamiento industrial que se sitúa a lo largo de la costa. También hay un rompeolas enorme que protege la isla de lo peor del océano. En Japón, como ya sabemos, hay tifones con mucha frecuencia. Teniendo en cuenta lo pequeña que es esta isla, está claro que necesita una protección importante cuando es azotada por los vientos y marejadas. Desde lejos guarda un gran parecido a un acorazado. El rompeolas es como su casco, y por eso recibió el apodo de Bunkanjima, o isla de los acorazados. Claramente este lugar estuvo habitado, pero ¿quién desearía vivir aquí? Las zonas donde Bunkanjima se encuentra con el mar son todas planas, mientras que los edificios están construidos en terrenos más pronunciados que se elevan hacia el centro de la isla. Si se observa más de cerca, resulta evidente que la costa está formada en realidad por tierra recuperada del mar. Hablamos de tierra recuperada del mar cuando se crean terrenos, ya sea eliminando el agua, por ejemplo, mediante una presa, o elevando el nivel del terreno. En otras palabras, vertiendo tierra y rocas en el agua hasta llegar por encima de la línea de flotación. Pero para hacerlo a esa escala, se necesitarían muchas rocas. Transportar todo desde el continente japonés llevaría mucho tiempo y sería muy caro.
Las zonas recuperadas del mar constituyen una gran parte de Gunkanjima, lo que confiere a la isla mucho más espacio. Y por lo que parece, la isla cuenta con todos los servicios que uno desearía tener en un pueblo pequeño. Además, hay restos de lo que parece que era una piscina, así como un baño público. Claramente la gente que vivía aquí lo hacía en vistas a largo plazo. Deseaban estar lo más cómodos posible en esta isla. Incluso con los terrenos ganados al mar, aquí no hay apenas espacio. Los altos edificios de apartamentos ocupan gran parte de la isla. Algunos de los apartamentos son minúsculos, de un solo dormitorio, mientras que otros constan de 2 o 3 dormitorios y son más espaciosos, lo que indica que familias enteras vivían aquí. Los apartamentos aún tienen cosas dentro, como televisores, juguetes infantiles y electrodomésticos desperdigados en algunas de las habitaciones. Los televisores parecen ser de la década de 1960 o 1970, así que realmente no hace tanto. Este lugar debió haber sido abandonado de forma repentina. Gunkanjima en sí mide solo unas 6,5 hectáreas, pero para una isla tan pequeña, la densidad de población debió de haber sido bastante alta, porque hay muchos edificios de apartamentos. Por tanto, la gente vivía y trabajaba aquí, pero ¿qué hacían exactamente? En la mitad sur de la isla, una pequeña abertura conduce a un pasaje de hormigón y ladrillo que desciende bajo el suelo. Aquí dentro puedes ver muros reforzados. Pero una vez que desciendes a unos 7 metros, hay una pequeña abertura donde puedes ver que un túnel continúa adentrándose en un pozo. Si tuviera que apostar algo, diría que estas son las diferentes entradas de una mina. Los japoneses habían utilizado el carbón como combustible durante siglos, pero no empezaron a hacerlo a escala industrial hasta el siglo XIX. Históricamente, Japón prohibió a la mayoría de las naciones tener relaciones diplomáticas o comerciales. Todo esto cambió cuando el comodoro Matthew Perry, un oficial naval estadounidense, navegó hacia la bahía de Tokio con 4 cañoneros y obligó a Japón a abrirse al comercio. La visita del comodoro Perry desencadenó este periodo de modernización e industrialización que ahora denominamos la restauración Meiji. Y el elemento central de este proceso era el carbón. En el año 1890, la empresa Mitsubishi compró Gunkanjima y hundió un pozo de 200 metros en el suelo. En 1916, la producción de carbón estaba en pleno apogeo y en la isla había unos 3.000 trabajadores. De aquí procedían todas las rocas que necesitaban para recuperar la tierra del mar alrededor de la isla, de las minas de carbón. Pero no solo aumentó la población de la isla, sino también las ambiciones imperiales de Japón. Necesitaban recursos para impulsar su modernización, que iba increíblemente rápido. Japón por sí sola no disponía de los suficientes recursos, así que prestaron atención a Corea y a China. Necesitaban trabajadores para las minas y para construir sus ferrocarriles, así que los chinos y los coreanos se vieron obligados a realizar trabajos pesados en condiciones muy difíciles. Era básicamente esclavitud. Muchos de estos trabajadores fueron enviados a las minas de carbón. Durante la Segunda Guerra Mundial, unos 600 trabajadores coreanos se vieron obligados a trabajar en las minas de Gunkanjima. Trabajaron bajo una presión inimaginable y fueron sometidos a actos de crueldad aleatorios por parte de sus vigilantes japoneses. No lo sabemos con certeza, pero se cree que alrededor del 20% de los trabajadores coreanos de Gunkanjima fallecieron. Esto debió de ser un verdadero infierno en la tierra para mucha gente. Realmente mucha gente vivía aquí. En total, había más de 30 torres de apartamentos construidas en la isla. Continuaron construyendo dichos alojamientos durante la Segunda Guerra Mundial para satisfacer la enorme demanda de carbón del Imperio japonés. Pero esas mejores viviendas estaban reservadas para los japoneses y no para los trabajadores coreanos. En 1959, estas 30 torres de apartamentos albergaban a más de 5.000 personas. Este fue el punto álgido de Gunkanjima, que representaba el hogar de una gran comunidad de mineros, de oficinistas, de la empresa y de sus familias. Hay que recordar que esta isla es muy pequeña. Que más de 5.000 personas vinieran aquí implicaría que la densidad de población fuera increíblemente alta.
En la actualidad, la densidad de población de Mumbai es de unas 73.000 personas por milla cuadrada para sus 22 millones de habitantes. Podría pensarse que esto es mucho, porque lo es. Pero en Gunkanjima, esta estadística es mucho más alta. La densidad de población de esta isla se traduce en más de 216.000 personas por milla cuadrada. Casi triplica la densidad de Mumbai. A medida que Japón comenzó la transición al petróleo a lo largo de la década de 1960, la necesidad de carbón empezó a decrecer. El petróleo barato de Oriente Medio empezó a suplantar a los recursos locales y en 1973 el petróleo ya representaba el 78% del suministro energético de Japón, el 90% del cual era importado. Ya no eran necesarios los lugares como Gunkanjima. En 1974 se extrajo el último trozo de carbón. Después las minas se cerraron para siempre y los habitantes de la isla se trasladaron al continente japonés. En la isla solo quedaron las construcciones, pero si estos edificios abandonados pudieran hablar, nos darían un discurso de todo lo que nos hace humanos. Todos los aspectos de la humanidad, tanto buenos como malos, han protagonizado la historia de esta isla. Gunkanjima ahora es una ventana al pasado de Japón. Simboliza la restauración Meiji y la rápida transición de Japón de una sociedad feudal a una industrial, además de las adversidades que formaron parte de este proceso. Enclavada entre el noroeste de África y la península arábiga, se encuentra la isla yemení de Socotra, el territorio más grande ubicado en el archipiélago del mismo nombre. A pesar de ser la isla más grande de este grupo, Socotra sigue siendo bastante pequeña. Representa prácticamente un tercio del tamaño de Jamaica, pero es poco probable disfrutar de unas vacaciones aquí, ya que es uno de los territorios más aislados del planeta. Solo viven aproximadamente 50.000 personas en esta isla remota, y el número de cabras cuadruplica al de los humanos. Las cabras están por todas partes. En el campo, en las calles y hasta en los restaurantes. Cuando lees algo sobre Socotra, adviertes que las palabras que usan para describirla tienen un cierto tono. Sorprendente, misteriosa, de otro mundo. Entonces, ¿por qué esta isla tiene un aspecto tan extraño? Se cree que Socotra llegó a formar parte del supercontinente de Gondwana. A lo largo de millones de años, Gondwana se separó lentamente, gracias a lo que se conoce como tectónica de placas. La ruptura geológica de Gondwana condujo tanto a la creación del archipiélago de Socotra como a su aislamiento. La deformación de las placas también aumentó la altura de la isla, lo cual contribuyó a su geología de otro mundo. Pero aquí no solo la geología es muy salvaje, sino también la ecología. Si observas alrededor de la isla, puedes ver que está plagada de cosas que no ves en las islas vecinas de Somalia o Yemen ni en ningún otro lugar del planeta. La inusual geología de la isla ha creado una increíble variedad de paisajes y climas, desde bosques de hoja perenne hasta desiertos semiáridos. Y esto conlleva una gran variedad de flora y fauna. Los biólogos de la ONU realizaron un estudio de todos los seres que vivían en esta isla y cuando terminaron habían registrado más de 700 especies endémicas, que son especies que no se encuentran en ningún otro lugar de la Tierra. No es de extrañar que la gente considere esta isla un lugar extraño. Pero de entre todas las especies salvajes de la isla, no hay nada tan inusual ni tan misterioso como el Dracena cinnavari, o árbol de sangre de dragón. Para los isleños, es conocido como el corazón de Socotra. Este árbol es uno de los motivos por los que la gente describe la isla como un lugar de otro mundo. Básicamente parece un árbol al revés, que puede crecer hasta 9 metros y vivir centenares de años. El aspecto del árbol de sangre de dragón no es su elemento más inusual. Para descubrir este tenemos que fijarnos en su nombre. La cuestión es que el árbol sangra, más o menos. Si coges un cuchillo y rajas la superficie, parece literalmente que estés cortando carne. Lo que en la antigüedad creían que era sangre es en realidad la savia o resina del árbol.
Esta resina era especialmente preciada en la antigüedad porque se utilizaba para todo, desde en las artes místicas como la alquimia hasta en productos más cotidianos como barnices y dentífricos. Pero hoy en día se usa para muchas enfermedades diferentes o hasta en marcas de lujo para el cuidado de la piel, ya que se dice que la rejuvenece. Los análisis químicos revelan que los compuestos del árbol de sangre de dragón confieren a su savia propiedades antibacterianas y anticancerígenas. Además, pueden mejorar la función inmunitaria. Ciertos estudios recientes en animales también han señalado que la resina acelera la cicatrización de las heridas y reduce el tiempo de coagulación. Es algo increíble para una savia que parece sangre. Los estudios sobre los usos medicinales todavía están en sus primeras fases, así que quién sabe qué otras propiedades mágicas podría poseer. Pero ¿cómo consigue el árbol su logro más mágico, el de sobrevivir? El árbol en sí mismo es una maravilla de la ingeniería natural. No se suelen ver árboles así en lugares como este, porque la tierra seca generalmente no sustenta mucha vegetación. Teniendo en cuenta que el árbol de sangre de dragón no suele estar cerca de una fuente de agua y que no le llueve salvo en temporada de lluvias, ¿cómo sobrevive? Aunque el árbol de sangre de dragón tiene raíces que extraen agua de la tierra cuando hay agua, su capacidad para hidratar se debe en gran parte a su extraño aspecto. La extraña forma invertida del árbol no es casual, sino una adaptación evolutiva sorprendente. Funciona como un colector de humedad que captura el agua de la atmósfera presente en la niebla y las nubes y la hace pasar por todo el organismo. El árbol de sangre de dragón también posee la capacidad de almacenar el agua que recoge. En un estudio de los árboles, los investigadores descubrieron que sus hojas tienen un contenido de agua del 83%, mientras que la madera en sí misma tiene un 78% de agua. Sorprendentemente, estos árboles pueden conservar esa humedad tras meses de sequía. Pero este árbol no solo se salva a sí mismo. El árbol de sangre de dragón extrae agua del suelo y puede proporcionar a la tierra cercana más agua de la que recibe de la lluvia, lo que lo convierte en un elemento esencial del ecosistema de la isla. Es un árbol realmente generoso. Se denomina especie paraguas porque protege a todo un ecosistema bajo ella, desde lagartijas hasta plantas florales. La mayor amenaza para el árbol y para la isla en general es el cambio climático. El clima semidesértico de la zona siempre ha estado castigándola, pero en los últimos años la temporada de lluvias se ha vuelto mucho menos lluviosa, lo que significa que la isla se ha enfrentado a graves sequías. Se prevé que el número de árboles de sangre de dragón disminuya drásticamente en los próximos 30 a 80 años. Debe recordarse que hay una serie de plantas y criaturas que solo existen bajo la copa del árbol de sangre de dragón. Es un elemento crucial de la biodiversidad de la isla y sin él todo el sistema está en peligro. En cierta forma, el árbol de sangre de dragón es el símbolo perfecto de la crisis climática. El árbol es lo que podríamos denominar una especie clave. Se llama así porque la piedra angular en una construcción es esa piedra que si quitas todo se derrumba. Si perdemos este árbol extraño, quién sabe cuántas de las 700 especies únicas de flora y fauna también se extinguirían. Y se trata de especies que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. Es un castillo de naipes y nosotros también nos exponemos al peligro.